Ahora sí. Ajá. Bienvenido, licenciado, y gracias también a Panafactura, ¿verdad? Por el apoyo. Tenemos una alianza, ¿verdad? De siempre apoyar a los profesionales, a todo el mundo, ¿verdad? Lo que necesiten, en especial ahorita que estamos hablando de facturación electrónica. Espero que todo, pues, aproveche. No sé si la pregunta lo hace durante la presentación o al final. Usted me dice, licenciado, o por chat. ¿Cómo le conviene? Sí, sí, pueden ir preguntando vamos avanzando. La idea es que sea más que nada un tipo conversatorio y podamos ir absolviendo las dudas, ¿no? En la medida que vamos desarrollando. Perfecto. Entonces, bueno, le voy a dar todo suyo, ¿verdad? Mientras yo tanto voy a buscar los otros giros que se me está perdiendo. Y ya según mi lista tengo más de 250 ahora. Así que usted puede dar la clase y yo voy a buscar los hilos, ¿le parece? Pero voy a estar aquí, pero sin la cámara, así de que estoy trabajando a la vez. Así que se lo dejo en sus manos. Chao a todos. Regreso ahorita. Listo. Gracias, licenciada. Vamos aquí solamente a... Bueno, acá yo también estoy apoyando con las admisiones porque como estoy como... No, 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 usted no se preocupe, ¿eh? Eso déjamelo Ok, a mí, yo me cargo. bueno. ¿Ok? Usted no se preocupe, así que usted enfoque, ¿verdad? Por eso es que yo estoy aquí, allá, así que no se Bueno. preocupe. Dale, así que yo estoy aquí y estoy Listo, buscando. perfecto. Listo. Gracias. Bueno, iniciamos. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues, agradecer a Contact por la invitación a través de la empresa Panafacturas, que es una de las empresas proveedoras de facturación electrónica eh, de Panamá, factura electrónica autorizada, para esta ocasión, pues, en donde vamos a tener esta sesión conversando acerca de lo que es este proceso de adopción de facturación electrónica de Panamá. Como he señalado, pues en la medida en que vamos a ir exponiendo algunos puntos con toda la confianza, pueden ir haciendo sus preguntas, preferiblemente pueden hacerla abriendo su micrófono y vamos desarrollando cualquier duda que tengan sobre lo que vamos exponiendo acerca de las experiencias que todos hemos ido desarrollando pues con esta implementación de la facturación electrónica y de nuestra parte pues compartirle todas esas experiencias tanto de lo que fue el proceso de la llegada de la facturación electrónica a la Dirección General de Ingresos, de la cual pues en su momento hemos sido parte de todo este proceso, no solo desde la etapa esta de la implementación, sino que incluso nosotros estuvimos en, en la Dirección General de Ingresos desde el año 2007-2008, cuando estuvimos trabajando con el equipo de consultores que trabajaban en esa época el desarrollo del ITAX 1, a su vez estábamos ya viendo la posibilidad de introducir la facturación electrónica y pues al final no fue así, se terminó introduciendo los equipos fiscales por allá por el 2010, después de que se había hecho toda una labor para introducir el primer marco legal de factura electrónica, que es la Ley 51 del 2008, en donde ya se planteaba que pues la Dirección General de Ingresos debería ser pues la entidad encargada de fomentar la facturación electrónica. Pero bueno, pasó el tiempo, llegamos a la etapa 2016-2017 con lo que conocemos como el proyecto del Plan Piloto de Facturación Electrónica, y pues hemos tenido la oportunidad de estar en todas esas diferentes etapas con las diferentes administraciones y lo hemos hecho también pues a nivel de docencia, con más de 3 años ya capacitando sobre el tema y sobre todo y haciendo investigaciones acerca del proceso de facturación electrónica en los diferentes países de la región, ya que también desde el año 2005, básicamente, que tuvimos la oportunidad de realizar estudios fuera de Panamá, pudimos ya estar dándole seguimiento al tema de factura electrónica. Y desde el punto de vista privado, pues hemos colaborado ya con más
ya casi más de 100 empresas realmente en el proceso de adopción de facturación electrónica y dándole seguimiento, así como hemos acompañado en diferentes mesas de trabajo a algunos de los sectores. Y pues pretendemos en esta ocasión compartir estos aspectos en esta ocasión en representación pues de una de las empresas proveedoras de facturación electrónica como es Panam Factura. Reitero, pues vamos a ir desarrollando una exposición para establecer pues la base de este conversatorio y quedamos abiertos a cualquier pregunta en la medida que se va desarrollando. Creo que uno de los primeros aspectos que siempre debemos abordar cuando hablamos acerca pues de la facturación electrónica en Panamá, reiteramos y hacemos mucho énfasis en que estamos hablando realmente de una nueva modalidad más que de la obligación per se de facturar, porque la obligación de facturar, por lo menos hablando de la normativa vigente, recordemos pues, nos viene dada desde la ley 76 de 1976, en donde se plantean aspectos pues relacionados con obligaciones formales. Recordemos que la relación fisco-contribuyente se divide en dos grandes tipos de obligaciones, las obligaciones de forma y las obligaciones materiales o sustantivas, que tienen que ver con el pago o no pago de los tributos, la causación de los tributos, mientras que las obligaciones formales tienen que ver mucho con esos cumplimientos de entrega o compartir información para la administración, para que la administración tributaria pueda llevar a cabo su fiscalización. Y esto es un tema que hoy día se debate con respecto incluso a uno de los sectores sujetos potencialmente a una obligatoriedad de facturación electrónica, como es el caso de las profesiones liberales, y que pues como hemos dicho en diferentes foros, desde nuestro punto de vista, eh, mm, no consideramos que se esté de alguna manera violentando algún principio constitucional, sino todo lo contrario. Por uno de los bienes jurídicos a proteger por parte de la función del Estado a través de la Dirección General de Ingresos es precisamente velar por el Tesoro Nacional. Y pues velar por el Tesoro Nacional implica que las modalidades de cumplimiento de esta información pues se desarrollen en atención a lo que la tecnología nos va permitiendo. Es decir, pensar que la adopción de facturación electrónica en un sector del país fuera inconstitucional es como si dijéramos, bueno, habrá un sector del país que no podrá presentar declaraciones por Internet. Yo recuerdo en la época de la exdirectora Gisela Porras, ya en esa época nosotros teníamos el cargo de jefe jurídico de la API de Panamá, y nos tocó desarrollar las primeras resoluciones que empezaron a establecer la posibilidad de declarar impuestos o declarar renta por Internet, en donde se empezó a hacer de manera progresiva en atención a los ingresos. A mayor ingresos ya se iban adoptando hasta que llegó un punto donde todos quedamos sujetos a declarar impuestos a través de los formularios, a través del Internet. Entonces, decir hoy día que adoptar o sujetar o excluir más bien de la facturación electrónica a un sector abre las puertas que mañana pasado se diga, bueno, este sector del país no va a declarar por Internet, este sector va a declarar manualmente, como se hacía antes del año 2007. Y por ahí nos podemos ir y mañana pasado vamos a decir, bueno, este sector del país no puede estar sujeto a las cámaras que pueden aplicar multas de tránsito. O este sector del país no puede estar sujeto a una multa de velocidad porque no le puedes eh, sujetar a un aparato tecnológico que permita medir la velocidad. Entonces, pues ese tipo de cosas nos parecen que avalan de que no estamos ante una inconstitucionalidad, pero sin embargo, más bien reitero, hago esta redundancia de que con todo el respeto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al final también son abogados y hay que ver si cuando decidan sobre la inconstitucionalidad o no, lo hagan pensando realmente en el bien jurídico a proteger, que es una de las funciones del Estado,
y es proteger el Tesoro Nacional, y no pensando como abogados, como a veces pues puede pensar uno, hay algunas decisiones que pues mi apreciación muy personal, no necesariamente atiende a una inconstitucionalidad, sino a decisiones políticas, de conveniencia y del momento, ¿no? Entonces, más allá de eso, pues desde el año 76 hay una obligación a facturar y documentar nuestras operaciones por el simple hecho de hacerlos eh, en el territorio nacional o desde el territorio nacional. De ahí que una de las primeras o una de las interrogantes para algunos y debates también es que si la sujeción a las reglas de facturación o las nuevas modalidades de facturación tienen que ver algo con hacerlo en Panamá o desde Panamá, y eso nos lleva a los famosos temas que tienen que ver con las sociedades offshore, en el sentido de que algunos confunden que si una sociedad offshore eh, sujeta 100% a ingresos de fuente extranjera, está libre del pago de impuesto a la renta, también consideran extensiva cualquier aspecto pues que también conlleve una excepción a obligaciones formales. Entonces, eh, en ese sentido, pues nosotros consideramos que hay que tener una clara distinción entre lo que son las obligaciones de forma versus las obligaciones materiales o sustanciales. Es decir, el hecho de que yo tenga ingresos de fuente extranjera como una sociedad que opere bajo la categoría de offshore y esté libre de impuestos sobre la renta, no significa que esté libre de las obligaciones formales reguladas de manera especial en una ley, como es el caso de la obligación de facturar. En especial por la condición de establecer una oficina en Panamá, toda vez que se puede operar como sociedad offshore sin tener una oficina en Panamá, que sería un caso distinto en el cual pues una sociedad panameña, por simplemente haberse constituido e inscrito en el registro público de Panamá, lo haga o lo realice pues desde cualquier jurisdicción que no sea Panamá, y ahí sí no estaría sujeta a las reglas que se establecen en Panamá, sino a las que le establezcan en el país en donde lleva a cabo sus operaciones. Y pues precisamente lo que da esta connotación pues de la obligatoriedad con el simple hecho de residir en Panamá, y no hablo de una residencia fiscal, ni hablo de una residencia migratoria, hablo del simple concepto geográfico de estar establecido en Panamá, pues cuando se señala que están sujetos a esta obligación las personas residentes en el territorio panameño, lo que abarca personas naturales, personas jurídicas y el hecho de establecerse en el país. Entonces, esto pues no es que se introduce con la factura electrónica, esto es una regla de vieja data que simplemente ha venido aplicando las diferentes modalidades de facturación, como es pues la facturación manual a través de una libreta preimpresa tradicional, la facturación mediante sistemas electrónicos previamente autorizados, pero que en ambas circunstancias conlleva la impresión en papel de la factura para que el documento tenga la validez, que es prácticamente el kit de lo que diferencia por respecto a la factura electrónica, como vamos a ver, que es todo lo que conlleva, pues el valor legal es un archivo electrónico. Lo mismo ocurre con la factura que se emite a través de un equipo fiscal, que viene a ser otra modalidad, pero que igual requiere de una impresión en papel, y que sabemos, pues, el famoso tema que ocurre con estos papeles de las impresoras fiscales, que pues se establecen mediante tinta térmica y que conlleva, pues, debido en gran parte al tema climático, al clima de Panamá, a la alta humedad, a borrarse. De ahí los famosos casos de las tintas que se borran. Y pues, con toda seguridad puedo decir que este es un aspecto que por allá por el año 2008, cuando trabajábamos con el equipo de consultores en la DGI, ya se advertía, y por eso es que se había planteado desde esa fecha que habláramos de un sistema de facturación electrónica, porque se sabía, se tenía conocimiento a través de los informes que se habían hecho dentro de la DGI, que las impresoras fiscales tenían la problemática
de que pues sus impresiones pues tendrían esa situación de desaparecer la información. De ahí que surgen entonces todas las recomendaciones y hasta regulaciones con respecto a sacarles copias y demás, y la problemática del valor legal de una copia de una factura fiscal en impresión. Y bueno, llegamos entonces a la factura electrónica, cuya gran diferencia con las otras modalidades es que el valor legal está ahora en un archivo electrónico que tiene pues una validez verificable por la Dirección del Ingreso, de la misma manera que se valida un pajisalvo electrónico y cualquier otro documento, y en su momento ante conflictos sobre la veracidad en la deducibilidad, más allá de verificar campos de seguridad, como es el caso de las certificaciones de firma electrónica integrados a estos archivos, pues también estará todo lo que conlleve un proceso probatorio de un documento electrónico. Es decir, algunos, no sé por qué hasta a estas alturas se asombran o se extrañan de cómo se va a tratar probatorio de un archivo electrónico cuando el tema de los documentos electrónicos es un asunto también de vieja data en nuestro país. Y en ese sentido, pues, estos aspectos relacionados a entender lo que son los conceptos básicos sobre la territorialidad de las obligaciones formales, sobre el marco legal de que no hace distinción con respecto a si los ingresos son de fuente extranjera, si son exentos o si son gravables, y diferenciar los tipos de modalidades que al día de hoy, y una regla que ha sido perpetua por la Administración Tributaria panameña, es que solo podemos sujetarnos a una de las modalidades de facturación y no tener diversas modalidades de facturación. Un elemento, digamos, de los más relevantes también es que la factura electrónica como documento electrónico se le da un valor de documento negociable, de igual manera como si fuera un pagaré o un cheque, en atención a la ley 52 de 1917 con respecto pues a las últimas reformas, con lo cual, digamos, queda ampliamente establecida su valor legal, no solamente para la deducibilidad de un costo y un gasto, que es, digamos, fiscalmente hablando lo más relevante. Recordemos que el tema del costo y el gasto deducible tiene que cumplir dos reglas fundamentales, que es su vinculación con la producción de la renta y estar documentado. Más allá de esas otras reglas que se invocan de manera conveniente cuando hablamos de temas de sustancias sobre forma, cuando no existen las facturas y demás. Sin embargo, pues lo que queremos acá resaltar es el tema de el valor jurídico que tienen las diferentes modalidades. No sé si a este punto ya hay algunas preguntas, si alguien quiere abrir el micrófono o hay algunas preguntas por el buzón de chat que no alcanzo a leerlas todas. Con mucho gusto. Buenas noches, ¿qué tal? Le habla el licenciado Barreto. Ajá, buenas noches. Para de repente ampliar un poquito el tema de la factura electrónica, yo siempre les recomiendo a mis clientes y conocidos que para que la factura electrónica tenga esa validez, la cual habla el artículo 1 de la ley 256 que modifica la ley 76, debería estar a nombre de la persona que solicitó el servicio o el producto, dado que esa es una de las capacidades de que se puede hacer un reclamo formal, indistintamente de que con mucha anterioridad la DGI muchas veces en la devolución de los impuestos solicita que las facturas estén a nombre de las personas para evitar el tema de que recogí la factura que me encontré por la calle. Un ejemplo. Ahora, con la facturación electrónica, eso lo que se busca es que cada factura que uno de un comercio que uno compre pueda llegar directamente a nuestro correo o a la base de datos que maneja la DGI. Bueno, eso es todo. Así es, muchas gracias, Carlos, por tu aporte. Como bien señalas, el tema, más allá de el archivo electrónico y de los documentos en atención a cada modalidad, porque hay que decir algo que es cierto,
y es que a pesar de que estamos en un proceso de adopción de facturación electrónica, todavía en el entorno, en el ambiente, sujetos y personas que todavía tienen posibilidad de facturar bajo modalidad conlleva a que se conviviendo con diferentes modalidades. ¿Eso qué implica? Que cuando usted lleva a cabo una transacción, una compraventa, tiene que tener entonces hasta cierto punto un entendimiento de que con quien usted esté haciendo una transacción esté usando el sistema o la modalidad de facturación que legalmente le corresponde para poder entonces estar claro que la factura que recibe eh, o que brinda estaría sujeto pues a la validez legal. Y adicional a eso, como bien señala el participante, entonces hay que ver aspectos o requisitos de ley para que la factura no es que entre en una condición de una factura falsa, como pudiera ser un caso bien grave, sino una factura que le falten elementos o requisitos. Y para eso entonces hay una descripción de requisitos que va como que van desde la identificación clara de la persona quien recibió el servicio o a nombre de quien se está emitiendo la factura, así como otros aspectos, en la medida en que estas facturas pues son sujetas a un proceso en el cual pues recordemos que con la modalidad de facturación electrónica se hace la distinción de cuando la factura se emite a una persona en condición de contribuyente o cuando se emite en condición de consumidor final. Para los efectos fiscales, se recomienda o se relaciona aquella que se emite en condición de contribuyente, que va a describir no solamente el nombre, sino también el RUC de la persona, a diferencia de la que se expide en condición de consumidor final, que no tendrá mayores descripciones y no tendría un propósito fiscal, pero sí un propósito comercial, judicial o de reclamo a cualquier instancia administrativa. No sé si había alguien más que quería comentar algo o aportar. Sí, había levantado la mano, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo no? Sí, le escucho. Sí, ampliando lo que dio el colega, pues. ¿Qué pasaría con la factura de los supermercados? Un ejemplo, voy al 99, hago mi super, pero normalmente en los supermercados facturan por decir cliente al contado, al contado. ¿Cómo se haría en ese caso? Sí, muy buena pregunta. De ahí que decía, y esto está muy relacionado con un tema cultural y un tema de educación. Muchas veces entendemos pues que la factura la podemos recibir de la forma, digamos, genérica que corresponde, pero como acababa de señalar, es muy importante tener claro cuál es el propósito de ese gasto que yo estoy llevando a cabo. Si yo voy a un supermercado y el consumo que yo voy a hacer es, digamos, es un consumo de mis enseres de alimentación, que son gastos que no son deducibles. Yo no tengo ningún problema con que a mí me den una factura genérica, porque la misma no va a ser objeto de una deducibilidad más allá de, digamos, tenerla como un comprobante para un reclamo, ¿no? Pero si el concepto en el que yo voy a un supermercado y estoy comprando víveres o alimentos, lo que sea, y digamos lo voy a utilizar para una actividad en donde se necesita establecer ese gasto que mañana pasado va a ser considerado como deducible, yo le tengo que advertir al cajero o a la caja. De hecho, debería los cajeros, cuando atienden a los consumidores, preguntarle, algunos, muchos lo hacen. He notado que con este proceso en el que estamos pues migrando a estos nuevos sistemas, algunos te preguntan o advierten, estoy en un sistema de facturación electrónica, ¿cómo quiere la factura? ¿La quiere como contribuyente o la quiere como consumidor final? Entonces, como les decía, si usted a ese gasto lo va a tomar como un gasto sujeto a deducibilidad fiscal, entonces usted le dice, la quiero en calidad de contribuyente, o sea, tiene que describir entonces su RUC, su correo electrónico, y de esa manera esa factura entonces estaría sujeta a la deducibilidad. Entonces de ahí la importancia y lo que hablamos, ¿no? El tema de la educación, la cultura, pues todo esto está relacionado con esto de que hay que advertir
en qué condición o para qué condición quiero yo esa factura para poder advertir qué tipo de factura quiero dentro del sistema de facturación electrónica. Y lo mismo ocurre con las otras modalidades, pero obviamente con facturación electrónica, digamos, es mucho más relevante porque la forma en la que se expida esa factura electrónica entre consumidor final y de contribuyente es muy relevante. No sé si con eso le queda más clara la duda. Sí, lo que pasa es que he visto casos de que, por decir, la persona natural asalariada quiere declarar renta, pero la mayoría de su compra no está a su nombre, pues. No sé si me explico. Sí, por eso le decía que usted mismo tiene que, antes que le emitan la factura, advertir en qué calidad quiere la factura, antes que se la expidan, o incluso antes de que le empiecen a facturar los productos. Entonces, o sea, es tanto es su derecho a hacer la advertencia, e incluso es un deber prácticamente de quien le está pidiendo advertir qué tipo de factura quiere, si quiere que esté con los nombres, con los datos o no. A ver, quería hacer otro comentario, Carlos. Sí, tocaste el tema válido. Que el tema de como el tema de la factura electrónica es relativamente nuevo para para un gran sector de la población, porque esto viene ya trabajándose desde hace muchos años. Los negocios, las personas que están en los negocios no están siendo debidamente entrenadas para, primero, pedirle al cliente si desea la factura tal cual como contribuyente o como un consumidor final, etcétera. ¿Y por qué digo esto? Porque se sigue con el mismo chip. Inclusive, todavía tengo gente que piensa que la factura electrónica es un invento más o que es un método más de facturación y que se resisten a llevarlo a la manera electrónica porque les resulta más manejar papel. Entonces, es muy importante que quien se vea afectado por el uso o consumo de un producto o servicio tenga que advertir primero, yo quiero mi factura de tal forma. Y los comercios que adquieren el facturador electrónico o en una modalidad de esta, también saber que tienen un deber y una obligación de preguntar primero, porque eso es lo elemental. No acepte usted una factura que pretenda deducir si no está su nombre. Y eso es realmente la enseñanza de todo esto. Así es, así mismo. Entonces, por eso que decíamos que es un tema de educación y de cultura, porque ni hablar cuando vamos a un comercio y te preguntan que sin factura o con factura, como si en Panamá hubiese existido esa opción, porque esa opción nunca ha existido y no por la factura electrónica. Desde que existe el régimen vigente del año 76, es un deber emitir factura y bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por razón del monto, si la transacción es desde un centavo hasta $1.000.000, en Panamá nunca ha existido la posibilidad de decirle a alguien con factura o sin factura. Entonces, de esa cultura y fuera de eso, imagínense, fuera de acabar con esas malas prácticas, fuera de eso, entonces explicar que hay diferentes modalidades de facturación y fuera de eso, cuando ya estás en una de las modalidades, sabe cómo se tiene que emitir una factura de acuerdo a cada sistema. O sea, que es un tema que, como bien también señala, aquellos que sean a factura electrónica no es solo migrar a factura electrónica, sino también transmitir a sus clientes, a sus usuarios, esos aspectos. Muy bien, por acá tenemos a Sakina, me aparece acá, la mano levanta, Buenas noches. puede abrir su micrófono. Sí, buenas noches. Soy la licenciada Sakina Jaramillo. Mi pregunta Buenas va noches. coordinada a lo que acaba de señalar el licenciado Barreto y su persona. En el caso de las facturas de combustible, entonces cada vez que vamos a que nos van a despachar combustible, debemos solicitar que estas facturas vengan con el nombre y el número de contribuyente. Así ¿Es es, correcto? así es. Si hacemos la analogía, recordemos antes de la vida de la factura electrónica, y pasa cuando vas a una estación de combustible y si haces un pago con tarjeta, transferencia en efectivo y demás, a veces depende mucho de la estación de gasolina y demás, te preguntan si quiere una
factura fiscal. A veces hablamos como si también, ese es otro tema que hay que adecuar, hablamos de la factura fiscal como si fuera una cosa diferente a la factura. O sea, la factura, en la medida en que sea la factura correcta, siempre es la factura fiscal. Entonces, muchas veces decimos, no, no quiero factura. Ahí hay un tema. Recordemos que no solamente existe la obligación del el proveedor o quien pide un servicio de emitir la factura, sino también es un deber del consumidor pedirla y exigirla, ¿no? Entonces ya después de eso viene o más bien en ese momento viene la aclaración de si yo quiero una factura fiscal porque estoy pensando en tomar ese gasto de combustible como deducible, yo tengo que asegurarme de que tenga mi descripción, porque cuando yo voy a gestionar un tipo de devolución de impuestos, y lo vemos mucho dentro de la DGI, lo he visto durante todo el tiempo que he estado tanto como funcionario y luego digamos, usuario, en donde uno de los aspectos que cuando se rechaza una devolución de impuestos es porque precisamente no hay una claridad o una plena identificación. ¿Qué cambia con la factura electrónica? Es advertirle al proveedor del servicio, que puede ser en este caso una estación de despacho de combustible, que describa correctamente pues, los datos de usted como cliente a efecto de que pueda tener un gasto deducible sin ningún tipo de advertencia. Ok, muy bien. Acá tenemos, cómo no, ¿hay alguien más que tiene la mano levantada por acá? ¿Alguien más quiere hacer Sí, yo alguna? quisiera hacer una consulta. Por ejemplo, Sí, si un cliente es jubilado de tercera edad, que más o menos se le complica a ello el uso de la tecnología y lo que es el correo, hablo de una persona natural. Y no dice, no tengo correo y porque nosotros como comercio tenemos el deber de imprimir la factura. Sí, recordemos que estamos en una etapa en la que es opcional. Si yo como usuario quiero solo mi factura al correo o si la quiero impresa, que incluso también hay mucho que advertir ahí en el sentido de que algunos cuestionan, pero ¿por qué hablamos de la factura electrónica si hay un papel que se está imprimiendo todavía, que es el famoso CAFE, el comprobante de factura electrónica, que tiene ese código QR que permite también ir al vínculo de validación? Y es porque precisamente, y así ha ocurrido en los diferentes países que han entrado en esta modalidad, estamos en una transición en donde por un buen tiempo vamos a estar pues también viendo el papel de por medio. Obviamente el ideal es que en un futuro el papel termine desapareciendo para que la validez sea o la validación sea 100% bajo un sistema electrónico. Por ende, pues con total confianza, todavía, a pesar de que usted ya sea una empresa, una entidad con factura electrónica, usted le puede imprimir el documento a quien lo requiera impreso. Llegará un momento, me imagino, se establecerá también quizás de manera progresiva, dependiendo de la actividad económica, en la que sea 100% por correo electrónico, pero por ahora sigue siendo abierta las dos opciones. Pero también está usted simplemente como usuario decir, yo simplemente factura a mi correo electrónico. ¿Y con trampa no lo pagaron con trampa? Con trampa sí la agarro, pero esos son muy A ver, grandes. ¿alguien más tenía una pregunta por acá? Me parece que había alguien más con las manos levantadas. Octavio me sale acá. Sí, ampliando lo que decía la colega, y un aporte personal mío. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene correo, ¿ve? Y hay gente que todavía está en la edad de la piedra, por decirlo así. Sí, no, definitivamente. Buenas Es, tardes. Una sí, Flor. consultita, disculpe. En el caso Ujú. de los facturador gratuito, no está la opción para los que facturan desde el celular o la computadora, no está la opción de imprimir factura, pero sí solicita el correo. En ese caso, ¿cómo se haría si la persona no tuviese un correo? Sí, en esos casos en que la persona no tiene un correo, lo que se ha estado haciendo en la práctica es que se coloca el mismo correo
suyo, o sea, como si fuera usted el usuario. Recordemos que ante esa realidad de que no todo el mundo se maneja con un correo electrónico, ojo, para efectos fiscales, prácticamente independientemente, no hay una distinción, todos deberíamos tener un correo electrónico porque ya parte de nuestros datos generales como contribuyentes se requiere de un correo electrónico porque de hecho las notificaciones con la validez legal se hacen a través de un correo electrónico. Pero más allá de eso, y sobre eso se ha pedido algún tipo de regulación especial que deje eso, digamos, más claro, pero no hay esa claridad, pero en la práctica se establece la posibilidad de que usted establezca su propio correo para poder, de hecho, que el proceso de la facturación electrónica avance, porque si no coloco un correo, ya sea en el facturador gratuito o bajo otro sistema, no avanza en el proceso de elaboración de la factura electrónica. En ese sentido, debemos decir que si hay un sustento legal que debemos encontrar y que muchos a veces desconocen, recordemos que en la normativa fiscal reconoce circunstancias en las que incluso teniendo un proveedor que sea informal, usted puede, eso sí, en esos son procesos ya más, digamos, premeditados, elaborar incluso la factura a nombre de esa persona que es su proveedor. Acá sabemos que hablamos de un usuario, un cliente que no tiene esa factura, le digo, no tiene ese correo electrónico, pues se avanza colocando en su sistema de facturación su propio correo a fin de que la factura llegue a término o se pueda terminar de confeccionar y se imprime y se le entrega la factura manual. Muy Yo bien, ¿alguien quería, más tenía alguna consulta? quería agregar un alguito allí, licenciado, y es que casualmente cuando la persona no tiene correo, se usa la opción de contribuyente final, o sea, de usuario final o consumidor final. Esa opción en el facturador gratuito no me exige un correo electrónico, ¿ve? Pero creo que dependiendo del aparato celular, porque yo que uso facturación electrónica, muchas veces facturo por el teléfono, sí me permite descargar el CAFE y enviarlo por WhatsApp. Porque hoy en día sí es cierto, mucha gente dice, no tengo correo electrónico, pero es que hoy en día todos los celulares funcionan con un correo electrónico. Llámese para abrir una cuenta de Google, para usar el sistema Android o una cuenta para hacer en el iPhone. De alguno de esas dos tiene que nacer. Así sea el correo electrónico de un familiar, etcétera. Pero por esa es la misma razón por la cual también se eliminó ese margen de usar otro método de facturación, es porque ya el Internet en Panamá ha llegado a casi todos los lugares. Entonces, esa es una observación importante. ¿No tienes correo? No, tú eres un consumidor final. Pongo tu cédula, tu nombre y te hago tu factura. Y listo, y sigo. Y después si se la tengo que mandar, pues entraré en un ordenador y la descargaré y se la mandaré por el WhatsApp. Así es, muy importante ahí la salvedad que hace Carlos, en el sentido de que para poder proceder de esa manera, ahí viene el cambio de la calidad de usuario. Como consumidor final, no tienes que exigir el tema de la factura, pero si lo quisiera como contribuyente, entonces para poder avanzar en el procedimiento, sí necesitas entonces de un correo, que como bien dice Carlos, al final todos tenemos un correo, pero no todos de repente tienen el correo como, digamos, de uso permanente o acceso al mismo, o no tienen ni idea de quién le configuró en un momento dado alguna aplicación o algún celular, y pues en ese momento les hace falta esa información en la circunstancia que lo requieran como contribuyente. O si lo requieren como consumidor final, pues el mismo no es un obstáculo para el proceso, como bien acá aporta Carlos. Bueno, vamos a seguir avanzando acá y de ahí abrimos otro periodo de preguntas y respuestas. Uno de los aspectos importantes y muy relevantes para entender el tema de la facturación electrónica es las fechas de implementación. Hay que recordar que el 1 de junio del 2021 fue una fecha clave en este proceso de facturación o cambios en el sistema de facturación, toda vez que se da, por un lado, la posibilidad de continuar con equipos fiscales, que, ojo, hago la advertencia, cuando se inició el proceso de factura electrónica, desde la época del plan piloto, lo que se debatía y se llegaba o se llegó a conclusión
era que entrando la factura electrónica, desapareciendo los equipos fiscales. Sin embargo, por diferentes situaciones, la nueva administración permite que los equipos fiscales continúen bajo ciertas condiciones y entre esas la conectividad a través del Internet con la DGI. Pero esto ha sido hasta cierto punto un poco contraproducente porque por un lado ha generado confusión, en muchos casos incluso ha generado también algunos gastos, digamos, hasta irrecuperables, porque algunos, les llamo yo, malos distribuidores o comerciantes de equipos fiscales, terminaron vendiendo equipos fiscales conectados por Internet con la DGI como si fuera factura electrónica. De hecho, al día de hoy, uno conversa con algún usuario de un sistema de facturación y te dice, no, ya yo tengo factura electrónica, y lo que tiene es un equipo fiscal conectado con Internet con la DGI, lo cual eso no es factura electrónica, si bien es un sistema que todavía goza, digamos, de la validez legal de uso en algunas circunstancias. Es importante señalar que eso no representa facturación electrónica por diferentes aspectos, tanto por el marco legal como por aspectos técnicos, porque una de las cosas que hay que tener claro es que con equipo fiscal lo que se transmite a la DGI son lo que conocemos como los reportes Z, que no es más que el resumen diario de las transacciones. Por eso que se habla de que con equipos fiscales lo que se transmite a la DGI son los datos de los resúmenes diarios de las operaciones, a diferencia de la factura electrónica, en donde sí hay una transmisión en tiempo real de cada uno de los archivos electrónicos que se comparten entre el usuario de la factura electrónica como emisor, lo que recibe el receptor y lo que se le notifica a la DGI, ya sea de manera automática con el facturado gratuito o ya sea a través de un proveedor autorizado calificado PAC. Entonces, eso es uno de los primeros aspectos, que la misma fecha no más que permitir, obligó a que aquellos que tenían o iban a continuar con equipos fiscales a cambiar esos equipos fiscales que no tuvieran la capacidad de conectividad. De ahí que escuchamos que se dio lo que fue la venta en muchos casos de los famosos dispositivos de comunicación para los equipos fiscales que no tenían esa distinción, digamos, en su mismo sistema. Y por otro lado, esa misma fecha aperturó lo que se conoce como el proceso de adopción voluntaria de la factura electrónica. Entonces, la factura electrónica, digamos, establece para estas mismas fechas sus etapas de pasar de un plan piloto de facturación electrónica al uso voluntario de la facturación electrónica, y mediante la misma legislación se estableció las primeras obligatoriedades. Y una de las primeras obligatoriedades exclusivas, le llamo yo, porque recordemos que en el proceso de adopción mediante un calendario de actividades económicas, tanto ha permitido la adopción de factura electrónica o equipos fiscales conectados con Internet, pero en algunos casos la exclusividad de la factura electrónica, como es para el caso de los proveedores del Estado, que de ahí se han dado muchos casos en donde proveedores del Estado, estando exclusivamente obligados a factura electrónica, cometieron el error, ya sea porque se confundieron, ya sea porque no recibieron el mensaje adecuado de la administración tributaria, o ya sea porque fueron víctimas de la venta de equipos fiscales conectados con Internet bajo la condición de que era factura electrónica, sin prever que tenían como clientes al Estado. Por eso es que entonces señalo que se dieron varios casos, y esperemos que al día de hoy no esté ocurriendo, de que si usted es proveedor del Estado, usted no puede ni siquiera pensar en invertir en equipos fiscales conectados con Internet por la DGI, porque son dos sistemas totalmente diferentes. Entonces, de ahí la importancia de las fechas y la distinción. Y bueno, al día de hoy, el calendario, que ahora vamos a ver cuáles son esas actividades económicas que se establecieron bajo la condición de obligatoriedad en el 2023, pero no una obligatoriedad exclusiva, porque también permitía o permite el equipo fiscal conectado, estuvieron pues vigentes, y que a este año 2024, que se ha estado hablando mucho de que todos vamos ya a estar en facturación electrónica, no hay una normativa que lo establezca en cuanto a actividad económica en su momento. Así que pues hacemos nuevamente
una pausa aquí, a ver si alguien más quiere comentar con respecto sobre todo a esta diferencia, a diferenciar equipo fiscal conectado por internet con la DGI de factura electrónica propiamente. Muy importante el tema que se acaba de tocar, una gran diferencia. Tengo que estar claro que tengo, si me corrige, que ya la factura fiscal con un dispositivo de transmisión hacia la DGI pronto, ya pronto, o si no debe estar funcionando o ya pronto están por desaparecer. Bueno, técnicamente, jurídicamente hablando, todavía es válida. Se habla de que debe desaparecer, pero no hay una norma, salvo que estén actividades puntuales, como es el caso de los proveedores del Estado, y es el caso también de todos aquellos que hayan gestionado por primera vez un RUC desde enero del 2022. Es decir, yo constituyo una nueva sociedad o persona natural, nunca me había acercado a la DGI a registrar y me registro entre lo que ha sido del año todo el 2022, todo el año 2023, o lo hago este año 2024, yo no tengo esa apertura de ver las diferentes modalidades porque yo quedo en la exclusividad de factura electrónica. Salvo estos, todavía alguien pudiera ofrecerle un dispositivo de comunicación y estar válidamente. Sin embargo, no es recomendable porque se escucha, se anuncia y es el objetivo de que al final los equipos fiscales, incluso conectados por internet, deben de desaparecer. Entonces, no recomendamos porque puedes terminar haciendo una inversión y si mañana, porque es algo imprevisto, dicen, no, ya esta actividad económica es 100% factura electrónica y resulta que tú acababas de comprar un equipo fiscal conectado con internet, pues tendrías una pérdida innecesaria. A ver, ¿alguien más quería hacer alguna pregunta? ¿Alguien más tenía la mano es el que se levantada por utiliza allí? cuando tiene mucha cantidad de Villarreal me facturas. sale acá. A ver, acá me aparece Villarreal con la mano levantada. No sé. Bueno, avanzamos. Otro aspecto relevante que tengo que tomar muy en cuenta en este proceso de adopción de facturación electrónica es darle seguimiento a la famosa ficha técnica. ¿Por qué? Porque la ficha técnica viene a ser como especie de lo que es un módulo del ITAX, haciendo solo una comparación. ¿A qué me refiero? Que a veces los módulos van llevando ajustes, cambios y hay una permanente discordia en cuanto a que yo hago cambios en el sistema y no se han precedido de una resolución que me aclare dichos cambios. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque la ficha técnica debería, en un mundo ideal de la administración tributaria, es que primero debería salir, o siempre debería salir, la resolución que advierta de los cambios en la ficha técnica con respecto a la factura electrónica y luego se hagan los ajustes dentro de la ficha técnica. Hay que ver si eso se está cumpliendo de manera precisa o no, porque uno de los cambios que, digamos, más actualizados en materia técnica de facturación electrónica es precisamente aquellos que se hicieron con respecto a crear nuevos campos como la factura electrónica de operación al extranjero versus la facturación electrónica de operación interna, la factura electrónica en su archivo técnico dependiendo de las actividades económicas que de repente causen algún tipo de tributo que no se causan en operaciones generales. Entonces, una recomendación siempre es estar atento a que si bien es cierto la normativa o la resolución reglamentaria parece establecer una especie de delegación legal en cuanto a modificar la ficha técnica, pues a veces, digamos, lo recomendable es que siempre se anuncie mediante resoluciones, porque de repente no hay, digamos, esa precisión en cuanto a atender a esos cambios
Algunos pueden ser muy sutiles en cuanto a la facturación y otros que de repente no son uniformes. Por ejemplo, yo puedo decir con toda digamos, pues, la intención de una crítica constructiva, es por qué yo en el sistema del facturador gratuito aún no me aparece la opción de facturación electrónica de operaciones al extranjero y solo tengo la facturación electrónica de operaciones internas en el facturador gratuito, mientras Buenas que noches, aquellos que son del facturador licenciado. Una o la consulta. mediante un pack tienen estas distinciones. Así, a ver, haga la pregunta, estamos escuchándole. Sí. Ajá, disculpe que antes no agarraba el micrófono. Ajá, lo que pasa, mi Listo. consulta es la Dígame. siguiente. Bueno, si un contribuyente posee lo que es equipo fiscal y él quiere desistir de esto y quiere entonces ingresar a lo que es la factura electrónica, ¿cómo se haría? Sí, el proceso implica que tiene que darle de baja a esos equipos fiscales, en primera instancia comunicándose con el distribuidor del equipo fiscal. Pero antes de proceder, lo recomendable es advertir ya un contacto con quien le vaya a proveer de la facturación electrónica, ya sea que vaya a usar el facturador gratuito o ya sea que vaya a recibir los servicios de un PAC o de un proveedor privado, toda vez que una vez que inicie ese proceso para la adopción de la facturación electrónica, maneje los tiempos adecuados de tal manera que cuando ya tenga prevista la fecha en la que va a pasar al sistema de facturación electrónica, asimismo entonces vaya procediendo con el proceso de dar de baja al equipo fiscal. Es decir, por ninguna circunstancia puede mantenerse con los dos sistemas porque pudiera estar o ser sujeto de algún tipo de sanción al pensarse que quiere mantener dos sistemas, dos modalidades de facturación, lo que es totalmente pues ilegal. Entonces, en resumida, el proceso implica darle de baja a su equipo fiscal y entrar al proceso de facturación electrónica. Gracias. Ajá, efectivamente, por acá estamos ya recibiendo el apoyo del equipo de Panafactura, que nos indica por vía chat, pues que Panafactura les brinda un sistema de facturación web y un app o la opción de integrar con el ERP o sistema contable que tenga la empresa. Licenciado, Acá, amigos de licenciado, me Panafactura, permite. en cualquier momento que quieran hacer alguna intervención, por supuesto. A ver, si alguien más Licenciado, tenía... le Sí. estaba leyendo en el chat, una persona hizo una pregunta que me gustaría que usted le respondiera, y es que dice que tiene Ajá. una persona, tiene una fonda y está consultando si él debería emitir factura electrónica. Le dejo para que dé respuesta. Sí, por supuesto. La actividad económica de fonda o cualquier actividad sujeta en este país a emitir factura, que las son todas, tiene pues la condición de usar un sistema que le convenga desde el punto de vista de la administración de sus finanzas y desde el punto de vista de si estoy en una actividad económica bajo la condición de obligatoriedad. Una fonda que entra, digamos, dentro de las actividades económicas que pudieran cubrir el sector de expendio de alimentos, entiéndase restaurantes, servicios de comida rápida tipo franquicia y demás, no están expresamente señalada en la normativa al día de hoy como una de las actividades económicas sujetas a la obligatoriedad de un sistema o el otro. O sea, técnicamente, jurídicamente hablando, a diferencia de lo que yo pudiera decir, el sector inmobiliaria, bancos, financieras, empresas del sector marítimo que ya tienen una condición de obligatoriedad, ya sea de factura electrónica o equipos fiscales, en ese sentido, digamos, jurídicamente no tiene una obligación en primer lugar. En segundo lugar, hay un tema de voluntariedad, es decir, tiene total libertad de poder pasar un proceso de facturación electrónica. Si no, pues, digamos, puede seguir usando un sistema manual de facturación. Hay que advertir que la adopción de la facturación electrónica, sobre todo actividades de micro, pequeña y mediana empresa,
que pues estaban, digamos, sujetas a la excepción de uso de equipos fiscales que tradicionalmente pues muchos aprovechaban esa excepción para seguir facturando de manera manual a los que comprendían bien el sistema, porque muchos cuando se introdujo esta excepción al uso de equipos fiscales han malinterpretado de que el hecho de que yo tuviera un ingreso menor a 36.000 pues me exceptúa de facturar. Como vuelvo y repito, en Panamá nadie ha estado exceptuado de facturar, se ha estado exceptuado de modalidades. Es decir, si yo haya estado exceptuado de un equipo fiscal porque mi ingreso estaba por debajo de 36.000, no significa que no tenía que emitir una factura bajo otro método, que normalmente pues sería el método de la facturación manual. Al día de hoy, si bien es cierto que la Administración Tributaria ha aperturado el acceso mediante facturado gratuito a todos los que tengan ingresos menores a 36.000, también tienen la posibilidad de acceder a los proveedores autorizados, a los PAC, mediante planes que pues ahora con el equipo de Panafactura estoy seguro se va a poder compartir, porque es cierto que si bien hay un acceso a un facturador gratuito, hay pues con el sistema de proveedores, como es el caso de lo que ofrece Panafactura, algunas ventajas con respecto a la facturación electrónica. Pero en conclusión, es una adopción al día de hoy de manera voluntaria. A ver, Octavio, ¿tenías algún comentario nuevamente? Sí, continuando con el tema que estamos hablando, ¿ve? Los corredores seguros también tienen que usar factura electrónica. Pregunto porque por lo general ellos cobran por comisiones. Sí, vuelvo y repito, el caso de los corredores de seguros y cualquier actividad, entiéndase oficios, artes, profesionales, liberales, no están sujetos a una obligatoriedad. En el caso de las comisiones, la legislación establece, con el cambio que hizo la ley 256, que pues en el caso de los reembolsos, el reembolso de gastos que son parte de una operación donde surge una comisión, la misma puede ser el reembolso de gastos documentado mediante una prefactura, pero eso no significa una excepción al ingreso que como comisión obtenga un corredor de seguro o cualquier comisión, ya sea de bienes raíces y demás. Por ende, pues sí se estaría sujeto a una facturación electrónica, pero hasta el momento de manera voluntaria. Esto no. A ver, Licenciado, una tenemos por consulta. acá. Sí, ¿cómo no? Ajá, como usted estaba comentando que las profesiones liberales, ellos tienen que declarar lo que es la factura, utilizar lo que es la facturación electrónica, pero no es obligatorio. Así es, las profesiones liberales al día de hoy siguen siendo voluntarios. Licenciado, Voluntaria la facturación. A ver, Héctor, ajá. buenas noches a todos. Licenciado, ¿qué ocurre con los docentes quienes facilitamos nuestros servicios a universidades particulares y las mismas están solicitando que realicemos los trámites de facturación electrónica? ¿Estamos obligados a hacer el trámite de facturación electrónica, los docentes? Ajá, eso va a depender de la condición de la relación, en el sentido de que si lo hace en condición de, digamos, una relación laboral de empleador-trabajador, ahí no existe una obligación como tal, porque esa obligación excluye pues el tener que documentar es un ingreso en esa actividad. Sin embargo, si lo que usted está prestando es un servicio profesional, entonces está sujeto a emitir una factura. En este momento, la condición de un servicio de esa naturaleza no está en una condición de obligatoriedad. Ahora bien, que la entidad educativa considere que se maneja prefiere manejarse con ese sistema, esa, digamos, puede ser una condición que han establecido, pero no le pueden dar un carácter de obligatorio, porque el servicio profesional de docencia que estaría dando no está en ninguna de las actividades a obligatoriedad, sería algo voluntario, esa metodología. Es decir, si usted le dice, no, yo todavía no me voy a pasar factura electrónica
y aquí está tu factura manual con todos los requisitos, se la tienen que aceptar. Ah, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Bien. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, pero si yo tengo una empresa, por decirlo así, en papel solamente, y mi empresa, mi límite que yo declaro son $36,000, también me veo obligada a la de la facturación electrónica. Si tu empresa no tiene ingresos que suba a los $36,000, dices. Exacto. Sí, recuerda que el tema de la obligatoriedad va a depender no del ingreso, sino de la actividad económica. Es decir, si no te puedo decir que por razón de que tengas un ingreso menor a 36,000 esté obligado o no. Lo que tendría que tener claridad es qué actividad económica se dedica. Es decir, la obligación de facturar electrónicamente o bajo el sistema de equipos fiscales está dada por la actividad económica, no por el ingreso. Entonces, por ende, yo te puedo decir, bueno, si no tiene un ingreso mayor a 36,000 y no está en una actividad económica de las obligadas, no tiene obligación de usar factura electrónica al momento. Pero si tú me dices, no, es que esta empresa se dedica al arrendamiento de inmuebles, es una inmobiliaria, pues está sujeta entonces a la factura electrónica o al equipo fiscal conectado por Internet. Muchas gracias. Licenciado, buenas noches. Aquí Jaramillo nuevamente. Sí. En ese orden de Sí, buenas ideas, noches. yo soy abogada como profesión liberal, entonces no estoy obligada a facturar electrónicamente y puedo continuar manualmente. Así es. La condición cambia dependiendo entonces de tus clientes. Si entre tus clientes está que eres proveedora del Estado, o sea, de una entidad pública, entonces para poder completar el proceso tendrías que migrar a la facturación electrónica. ¿Por qué? Porque a diferencia de cuando llegaron los equipos fiscales, la ley exceptuaba a las profesionales liberales a el establecimiento de el equipo fiscal, ¿verdad? Y uno podía advertirle a una entidad pública, yo soy profesional liberal, no tengo que usar aviso de operación, ni estoy obligado a equipo fiscal y aquí está mi factura manual. Pero con el cambio hacia factura electrónica, ya las profesiones liberales no están exceptuadas al uso de equipo fiscal con la condición de conectividad, ni tampoco a la posible utilización de facturación electrónica. Por ende, no hay el amparo de poder decirle a una entidad pública es que yo soy un exceptuado de estos sistemas, porque exceptuados no estamos. Lo que no estamos es sujeto a una fecha de obligatoriedad definida porque quedaron excluidos del calendario. Entonces, ¿en qué circunstancia un profesional liberal se pudiera ver sujeto a tener que mirar la factura electrónica si fuera proveedor del Estado? Si no es proveedor del Estado, no tienes dentro de tu marco de clientes al Estado, tú puedes al día de hoy seguir emitiendo tu factura manual y no estás sujeta a la obligatoriedad de factura electrónica. Ok, perfecto. No tengo ningún cliente dentro de los que le facturen al Estado, así que por tanto me puedo mantener en mi facturación manual. Así es, si no tienes tú como cliente a una entidad estatal, tú puedes seguir facturando manualmente hasta el día de hoy y todavía no hay, de hecho la Administración Tributaria ha optado por que sigan los plazos de educación y docencia sobre el uso de la factura electrónica a un tema de obligatoriedad para el caso de los profesionales liberales. Buenas tardes. En el caso de un... Yuri por acá, tenía la mano levantada. Sí, era que quería también hacer la consulta tal cual como la hizo la licenciada anterior. Era que, o sea, si yo tengo un cliente, pero yo soy liberal y el cliente necesita una factura electrónica, también me es obligada prácticamente a registrarme. O sea, salvo que fuera una entidad estatal. Ah, ok. Si no es una entidad estatal, no. Ah, listo, muchas gracias. Buenas tardes. En el caso, si ya se adoptó el tema del facturador gratuito y quisiera, no tengo un cliente como tal del Estado, solo son clientes normales, ¿tendré que seguir utilizando el facturador gratuito continuamente? Cuando dices se agotó, ¿a qué te refieres? Ok,
soy un contador o un abogado y no tengo clientes del Estado, proveedor del Estado, son Ajá, clientes normales, pero adopté el sistema ajá, de facturador gratuito. ¿Tengo que seguir utilizándolo? ok. ¿No hay una opción de dejar de usarlo o se debe hasta el final continuar? Se debe continuar. En caso de que quisieras darte de baja el sistema de facturación electrónica, tendrías que mandar una solicitud a la Administración Tributaria explicando por qué razón vas a dejar de usar factura electrónica, porque todavía no es obligatoria, estás en una actividad que no es obligatoria, lo quisiste hacer de manera voluntaria y tendrías que sustentar por qué vas a dejar de usar el sistema de facturación electrónica. Cuando pase la obligatoriedad, ya no vas a poder hacer una solicitud como esa, pero la norma al día de hoy te permitiría darte de baja del sistema. Disculpe, A ver, teníamos... otra consultita, Ajá. es el tema de los límites de facturación. Si soy una persona natural y estoy por debajo de los $36,000, me dice allí la DGI que es ilimitado el tema de facturas o ilimitado, ¿con qué se refiere ilimitado? Porque tengo entendido que cuando es una jurídica tiene hasta 500 por mes. Entonces, en el tema de abajo de $36,000, ¿son ilimitados a más de 500 o a qué se refiere como eso? Sí, para aquellos que tienen ingresos menores a 36,000, el uso del facturador gratuito no te pone límite en la cantidad de factura. Y si tu ingreso está por encima de 36,000, independientemente si eres persona natural o jurídica, tienes un límite de 500 facturas al mes y siempre y cuando tu ingreso no llegue a pasar de $1,000,000. Esas son las condiciones para el uso pues de el facturado gratuito, pero siempre tienes la opción abierta a usar un proveedor autorizado calificado con las ventajas pues que te da un sistema del sector pues que te ofrece el sistema de PAC. A ver, bueno, creo que ya esas eran las preguntas por ahora. Vamos entonces a avanzar un poco aquí acerca de lo que implica entender un archivo de factura electrónica. Un archivo de factura electrónica, hay que decir pues que en Panamá se establece bajo un formato XML, que es un sistema pues que, o más bien una modalidad de archivo electrónico que tiene pues las condiciones para establecer la factura electrónica en Panamá y que en su versión de PDF es la que está sujeto a la impresión. Estos archivos pueden contener diferentes condiciones. Las que le da la condición de una factura electrónica válida en Panamá es la que esté sujeta a las reglas de la ficha técnica, la cual, por elementos de seguridad, se le agrega certificados de firma electrónica, de tal manera que la factura electrónica no pueda ser desconocida o repudiada por quien la emite, porque la firma electrónica o los certificados de firma electrónica le van a dar esa trazabilidad sobre quién es el emisor de la factura electrónica. Y además de eso, cuando la factura electrónica es emitida desde un proveedor autorizado calificado, dicha validación pues debe darse para que entonces estemos ante una factura electrónica que cumpla con todos los requisitos. Entonces, acá queremos indicarles pues que el tema de los proveedores autorizados, para que estemos más claros por qué empresas como Panafactura ofrecen este servicio, y es más que nada para servir de auxilio a la Dirección General de Ingresos, toda vez que para que sea posible un proyecto de facturación electrónica en nuestro país, es necesario que todo lo que conlleve el almacenamiento, la recepción y verificación del archivo electrónico se haga en compañía de empresas de software, como es el caso de Panafactura, que ayuda o le da un auxilio a la Dirección General de Ingresos de Panamá para que dicho sistema pues sea viable en nuestro país. De tal manera pues que este es el principal rol de las empresas de factura electrónica, como es el caso de la empresa Panafactura. No sé si hay alguna otra pregunta más por acá. Queríamos mostrarles aquí
algunos ejemplos de cómo se recibe la factura electrónica y cómo se valida. Esta es la plataforma de la Dirección General de Ingresos, en donde usted va a validar con cada uno de los elementos, como el código CUFE, que identifica una factura electrónica de la otra, los códigos de protocolo, y la descripción, pues como cualquier otra emisión de factura del emisor, de la empresa emisora de la factura, y de la información del receptor de la factura electrónica. La descripción de los productos, de la descripción de los impuestos y la opción de descargar pues la factura en lo que se conoce como el CAFE, que es el documento que cada vez que usted vea un documento con un código QR está ante un comercio o una empresa que está emitiendo una factura electrónica y que ya sea a través de los links que reciben su correo o en la validación a través del código QR, pues usted puede certificar o tener certeza de que está ante una factura electrónica, que es pues, digamos, este proceso de adopción de facturación electrónica en nuestro país que nos permite establecer, digamos, pues que estamos realmente ante una facturación electrónica. Dato importante, tal cual lo cumple la empresa Panafactura, es que en los casos de la facturación electrónica por temas de seguridad, sobre todo de ciberseguridad, es importante que el proveedor autorizado le garantice que cuenta con las normas estándar de ciberseguridad, como es la norma ISO 27001, para efectos de garantizar los datos de la información. De ahí pues que entendemos que uno de los principales o de las principales preocupaciones de cualquiera que entre el sistema de facturación electrónica viene a ser precisamente la información, lo que es la seguridad de la información. El tema de la ciberseguridad de la información es un asunto que caracteriza el sistema de facturación electrónica de Panamá, toda vez que los proveedores de facturación electrónica han hecho inversiones importantes y regular en cuanto a garantizar cada año esta seguridad en la información. Bueno, con esto queríamos más que nada complacer algunos aspectos teóricos sobre lo más reciente y lo que ha sido este proceso de implementación de la facturación electrónica en Panamá. Wow, y muy importante. Una última cosita, licenciado. Se puede apreciar en el ambiente que las personas en total que tienen sus comercios y todo lo demás, todavía hasta hoy o con esto han estado un poco más claros sobre si sí o si no o cuándo puedo utilizar yo el facturador electrónico. Y todo lo que yo le recomiendo muchas veces a mis clientes y colegas en algunos casos es que indiscutiblemente va a ser un método al cual todos vamos a ir encaminándonos. Que hoy en día no tengamos la obligación, por decirlo así, no nos va a eximir el día de mañana de hacerlo. Yo abro un compás, me robo un poquito de su tiempo y le explico que mientras sea que mi consejo es que mientras sea de acceso voluntario, se vaya adoptando esta medida para que cuando sea obligatorio ya esté práctico y yo pueda cumplir con todas mis obligaciones. Así es importante señalar que la adopción del proceso mediante la decisión voluntaria tiene muchas ventajas, en especial en los tiempos de implementación. Recordemos que, como todo, a veces, pues, si esperamos hasta los últimos momentos, se saturan los procesos, se demoran los trámites y pues puede que eso haga un tema de incumplimiento. Entonces, una de las recomendaciones principales es acercarse de manera voluntaria a proveedores autorizados, como es el caso de Panafactura, y pues para cualquier contacto acá, pues en el buzón de chat se han enviado parte de esos contactos, como son los correos info@panafacturas.com o los teléfonos 310-9691 o 310-8959 o al WhatsApp 6280-9020, en donde pues pueden encontrar no solo la orientación, sino muchos planes accesibles a
lo que es la facturación electrónica mediante un proveedor autorizado, con muchas de sus ventajas, a diferencia pues del facturado gratuito, como es poder personalizar la factura, como es integrarla a su sistema contable y evitar tener que hacer un doble registro o doble trabajo más bien cuando se usa el facturado gratuito que no es integrable con los sistemas contables, y sobre todo el tema de la seguridad y la estabilidad en el uso ante cualquier eventualidad en donde haya que requerir la contingencia para el uso de la facturación. ¿Alguna Y bueno, no pregunta sé o si hay algunas preguntas finales por vamos a acá, poner nos examen pueden... para ver? Ponemos examen, licenciado. No sé, alguien de Sí, sí, Panafactura que sí, quiera decir algo también. exacto. Bueno, No ¿me sé si pueden acá nos escuchar? acompaña. Sí, claro. Deme Sí, un segundito, por favor. Ya me conecto. Un segundito. Javier Karen Rodríguez. sí, acá tenemos a Karen. Creo que Flor María tiene una pregunta. Se levantó la mano. Flor María Vázquez González. Creo que todos van a ganar 100 porque están claritos en Bien, el yo lo voy a tema. decir que es menos 100, lo voy a poner. Ay, qué va. Sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Mentira, mentira. Sí, Sí, escuchamos. Sí, buenas. Mi nombre es Antonio. Hola, Antonio. bienvenido, sí. Sí, quería hacer una consulta. No pude hablar desde el inicio. Por lo menos la facturación, o mejor dicho, por las empresas que son offshore, que Vika habló desde el principio. Estas compañías, si están simplemente registradas aquí en Panamá, según la actividad, ellos tienen que hacer la facturación. Sí, mira, en el caso de las sociedades offshore, el asunto está dado por regulación de la ley 76, por razón no solo del registro o de la inscripción en registro público, sino desde en dónde están establecidas. Porque recordemos que podemos tener dos tipos de sociedades offshore. Una sociedad offshore que se constituye en Panamá, pero además de eso, tomando las ventajas del sistema territorial, opera desde Panamá. Al operar desde Panamá, es decir, llevar la administración de sus operaciones y la emisión de sus facturas, está sujeta a las reglas de facturación en Panamá y por ende tendría que someterse a facturación electrónica, entonces dependiendo de si la actividad económica es de las que está obligada. Pero también está el caso de la sociedad offshore que simplemente se constituye en el registro público de Panamá, pero se va a otra jurisdicción y opera desde otra jurisdicción. Se opera desde otra jurisdicción, es decir, desde otro país, no está sujeta a las obligaciones de facturación en Panamá, toda vez que estará sujeta a las obligaciones de facturación del país donde se encuentre. Entonces, es importante distinguir pues que las condiciones para facturar no alteran las condiciones materiales de tributos. Es decir, si la sociedad offshore en Panamá tiene ingresos 100% de fuente extranjera, seguirán 100% ingresos no sujetos a impuestos, pero eso no la exime o no la ha exceptuado, no ahora por la factura electrónica, sino digamos, desde siempre no la ha eximido de que tenga que facturar bajo los métodos que existen en el país. No sé si con eso queda más claro tu interrogante, Antonio. No, sí, claro, claro. Me aclara bastante, porque la verdad que tenía esa duda. Muchísimas Gracias. gracias. A ver, Flor tiene otra. Ajá. Ajá. ¿Cuál es su pregunta? Flor, tenemos a Flor, tenemos a Melba. Buenas noches, licenciado. A manera Buenas como noches. de reiterar y aclarar, porque usted no se imagina las preguntas reiteradas con respecto al caso de la facturación electrónica. Según la ley, ¿quiénes son los que están exceptuados, por decir? Según la ley. Yo al que me pregunta, yo digo nadie. Yo digo
todos están obligados, independientemente de que no haya salido reglamentada para las profesiones liberales, porque al final eso es lo que va a venir. Entonces, es como usted dice, vamos a ir practicando, mejor vamos a ir porque total es facturador gratuito. Pero a manera como de aclaración, usted puede decir quiénes son los que están exceptuados. Usted hace un rato lo escuché que habló de que la actividad, porque no tiene que ver la facturación al año, sino es qué tipo de actividad. Entonces, eso sí me gustaría que lo reiterara, licenciado. Sí, efectivamente, las condiciones para decir si alguien está sujeto a obligatoriedad o no son variables. Es decir, hay una condición de obligatoriedad por el tipo de cliente, que es el caso de los proveedores del Estado. O sea, ahí no importa si tengo un ingreso de $1 al año o de 10 millones al año, Exacto. tengo un cliente que es el Estado, Estás estoy obligado. obligado. Estás obligado. Si estás obligado. Otra variable es si constituí, saqué mi RUC en la DGI después del año 2022, no importa mi ingreso, no importa mi actividad económica, estoy obligado. Estás obligado. Entonces voy al calendario de actividades. Si me dedico a un banco o soy una empresa del sector marítimo de Panamá o soy una inmobiliaria, entonces estoy sujeto a la obligatoriedad opcional, le digo yo, porque ahí dice la norma o factura electrónica o equipo fiscal conectado. Pero siempre recomendamos que antes de invertir en equipos fiscales conectados, mejor vea los sistemas de facturación electrónica, ya sea si aplica para el facturador gratuito o ya sea para los proveedores PAC, como es el caso de la empresa que pues auspicia el evento de hoy, que es Panafactura, porque lo que sí es cierto es que los equipos fiscales, aún conectados con Internet, no son lo mismo que el sistema de facturación electrónica y deben ir desapareciendo. Entonces, eso nos lleva a decir que hay variables, pero como bien señala Melba, al final todos vamos a terminar en factura electrónica. ¿Por qué? Porque el sistema de facturación electrónica es el complemento de la automatización de nuestros sistemas fiscales. Es decir, así como hoy día declaramos por Internet, como lo empezamos a hacer desde el año 2007, cuando a mí me tocó hacer las primeras resoluciones que empezaron a establecer la declaración por Internet. Recordemos que pasamos de la declaración manual que entregaban, se presentaban en físico, a luego los disquetes, luego los CD, que si el USB y luego por Internet, pues así mismo va evolucionando todo y toda esa información pues va a estar automatizada, que la administración tributaria con otros factores como lo de la factura electrónica, cruces de información, algunos informes, etcétera, pues se va a llegar a un sistema como ocurre ya en otros países en donde la administración tributaria no va a esperar un periodo de declaraciones de ingresos, sino que le va a comunicar a usted cuál fue su diferencia entre ingresos, costos y gastos y le tocará hacerle las observaciones si está correcto o no la administración. Por ende, y para que eso sea posible, el sistema tiene que estar completo en facturación electrónica, sea profesional liberal o no lo sea. Es lo que decía, o sea, si mañana pasado la Corte declara que es inconstitucional que el profesional liberal documente mediante facturación electrónica, un gran daño le va a hacer a la automatización del sistema, porque es como decir, bueno, tampoco están obligados a declarar por Internet, tampoco están, y entonces el sistema nunca se completaría porque ese honorario que recibe un profesional liberal es un gasto que yo necesito que sea parte del sistema. Porque no lo puedo ver egoístamente como el ingreso que tengo que reportar por Internet, sino que ese ingreso para mí es el gasto de mi cliente. Y yo necesito que mi cliente tenga esa posibilidad para que mañana pasado pueda obtener una devolución de impuesto automática y todas las ventajas que da. Complementando, muchas gracias, señora Melba. Complementando, mucho gusto. Mi nombre es Karen Rodríguez, yo soy la gerente regional de Panafacturas. Hola. No, ya nosotros, bueno, yo estoy desde Costa Rica, por eso me conecté poquito después, pero esto que usted menciona pasó cuando nosotros implementamos en Costa Rica en el 2018, ¿verdad? Es más que todo comentarles cómo fue. Y es muy parecido a lo que ustedes están viviendo, muchas consultas, muchas dudas, las personas no saben lo importante, todo lo que se transacciona por factura electrónica, ¿verdad? Se conocen los ingresos, los clientes que tienen, por eso es muy importante que la empresa que se elija tenga gran respaldo en la parte de seguridad.
y nosotros lo vimos acá, ¿verdad? Y esto es como una presión que se va generando. Hay sectores que no están obligados, otros sí, pero en el caso, por ejemplo, yo cuando salí a almorzar, tal vez iba a una sodita o a un lugar donde no tenían factura electrónica, pero nosotros necesitábamos pasar el gasto, entonces empezamos a hacer la presión de que si tenía factura electrónica, aunque fuese de forma voluntaria, y que si no lo tenía, entonces no podíamos comprar porque teníamos que pasarlo como un gasto. Entonces, eso empieza a ser una dinámica en donde, aunque no estemos obligados, en algún momento vamos a tener que hacerlo, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que lo hagan, que tomen su tiempo. Les cuento la experiencia cuando yo estuve en el pico de Costa Rica y la gente, ¿verdad? Bueno, al menos acá, y bueno, la experiencia que nosotros tenemos, más de 20 años de trabajar en esto, y de hecho la primera persona que hizo una factura electrónica en Costa Rica de forma voluntaria fue con nosotros. Entonces ya tenemos amplia experiencia en esto, y cuando vino el pico o ya se declaró esa obligatoriedad, la gente andaba desesperada. Eran unas filas, no sabían cómo hacerlo. Claro, todos los proveedores estaban abarrotados porque esperaron hasta el último momento, ¿verdad? Entonces, acá mi recomendación por experiencia, llevamos desde el 2018 estar en este proceso y todavía hay gente que hace consultas, que es muy normal, es un proceso nuevo, pero ya luego se van adaptando. Que lo ideal es que lo vayan haciendo. En el caso nuestro damos capacitaciones gratuitas, viene incluido dentro del plan. Tienen un call center 24/7, o sea, pueden llamar y alguien les va a contestar y les va a ayudar y les va a guiar. Inclusive les ayudamos en algunas consultas en la DGI por si tienen alguna duda. Tratamos de hacer ese puente para poderle ayudar al cliente, ¿verdad? Al final es esto. Y también tratamos de que los planes sean justos para lo que se necesita, ¿verdad? Que si yo no ocupo uno de 500, sino de 20 documentos, hay de 20 documentos, hay de 100 documentos, hay pagos, se adapta a lo que ustedes necesitan. Pero en realidad la recomendación del lado mío con la experiencia es que lo vayan adaptando, porque hay clientes inclusive que tal vez tienen un sistema, un ERP o un sistema contable y necesitan facturar desde allí, y hay que hacer una integración, y ese proceso lleva un tiempo para poder probarlo, ¿verdad? Se hace la integración, el acompañamiento y para sacarlo a producción. Y si estamos justos, pues eso más bien podría provocarles problema, ¿verdad? Entonces, la recomendación es traten de hacerlo ahora, van a tener que ingresar, es parte del crecimiento del país, ¿verdad? Es parte del crecimiento y van a ir planillas electrónicas. De hecho, si ustedes ven cuáles empresas ya han adoptado factura electrónica, perdón, cuáles países ya han adoptado factura electrónica, faltan muy pocos. O sea, ya el mapa está casi completo, ¿verdad? Entonces está Costa Rica, ya entró Panamá, está entrando Dominicana, ya entró El Salvador, ya viene Honduras. No se pueden quedar atrás, no nos podemos quedar atrás. Entonces la recomendación es, tomen su tiempo, averigüen, tomen cursos gratuitos como los que brindamos nosotros, y es parte del crecimiento que va a tener el país, y los beneficiados van a ser ustedes mismos, ¿verdad? Con este apoyo al recaudo de los impuestos. Exactamente, licenciada. Gracias. Así mismo como usted lo manifiesta. Muchas gracias. No sé si veo que tiene consultas, señora Flor. Creo que ya dejó la mano. Anjuri o Octavio. Sí, Sí, buenas un noches. aporte que personal también. Veo que el tema de facturación electrónica ya va a ser ley a nivel mundial, no solo en Panamá, sino en todos los países del mundo. Así es. Anjuri, ¿quiere alguna pregunta? Sí, bueno, yo quiero hacer una consulta. Si ya es una empresa que está facturando electrónicamente con un PAR y por ende no le sale el QR, y en el estatus de la factura le sale que como rechazada, ¿a qué se debe? Sí, bueno, un rechazo de una factura electrónica puede ser por diferentes circunstancias. Puede ser que se anotó mal
algunos de los datos generales, principalmente los números del RUC. Por otro lado, pues también puede conllevar algún error en el proceso de elaboración. Son diferentes circunstancias, más allá pues de algún problema de la plataforma que pueda estar ocurriendo en un momento dado, que el sistema pues no esté funcionando, de ahí la importancia de los procesos de contingencia. Lo importante es que parte de este proceso de migración a facturación electrónica es precisamente lo que se conoce como una actualización de lo que es el máster de clientes, es decir, tener previamente verificado todos los datos de tus clientes, sobre todo si hay clientes ya frecuentes, ¿no? De tal manera que al momento de la confección de la factura, la misma no esté precedida de algún tipo de error. Más allá de eso, tal cual ocurre con otras modalidades de facturación, hay procesos de anulaciones de factura, hay procesos de elaboración de notas de crédito, es decir, todo es subsanable tal cual ha sido en las diferentes modalidades. Muchas gracias. Carlos. Sí, me vino a la mente unos casos que tengo. Curiosamente, ¿qué tiempo puede demorar una factura electrónica emitida en aparecer con el código de verificación QR? Es decir, lo voy a poner así. Fui al McDonald's, está bien, no lo quiero deducir, pero de todas maneras me sale la factura con el código QR y la quiero validar y me dice inválido, o simplemente cuando lo escaneo me sale un montón de letras, pero no me lleva a la página de la DGI. ¿Qué pasa con esa factura? Abro paréntesis. En el tema de la educación, verificar la información para que no me estén dando un documento falso. Era una pregunta, no sé. Sí, no, definitivamente que hay situaciones allí que conllevan precisamente lo que se conoce como las condiciones de calidad que debe estar ofreciendo las empresas de software autorizadas. Precisamente puede haber un caso en el que las facturas se las pueden estar ofreciendo desde un proveedor que tenga algún tipo de falla en el proceso de validación. De ahí la importancia de lo que tenemos en el sistema panameño, de más de una docena de proveedores autorizados, y de ahí que, digamos, cada empresa se va a ir ganando en atención a los servicios de calidad, no solo por emitir una factura electrónica, sino por lo que digan los clientes de la factura electrónica al momento, sobre todo en esa etapa de validación. En este punto no sé si Karen nos quiera agregar algo con respecto a la calidad de los servicios pues, que ofrece Panafactura, precisamente para evitar casos como ese en donde la validación no sea un inconveniente. Correcto, bueno, realmente no debería de pasar, ¿verdad? Por eso hay una certificación, hay una ISO, hay una estructura, hay todo un proceso por la cual tiene que pasar en la parte de factura electrónica. Definitivamente eso no debería pasar. Si sos un proveedor autorizado, como lo es Panafactura, que tiene ya sus, o sea, nosotros pasamos por ciertos procesos, auditorías, revisiones, se hace una inversión para que el sistema sea bastante seguro, para que los clientes no tengan este tipo de inconvenientes. Definitivamente, pues es algo que no debería pasar, ¿verdad? Realmente no debería de pasar. En el caso nuestro, les puedo asegurar que el sistema, bueno, nosotros tenemos personal panameño, la empresa es panameña, yo estoy en Costa Rica por ser la directora regional y por la experiencia que tenemos, pero tenemos personal, el gerente de Panamá, que se llama Juan Carlos, ha estado en varias actividades en la gira y pueden verlo en la página nuestra. También tenemos personal en Ciudad de Panamá, en Chiriquí, en Zona Colón, los pueden visitar.
Y pues parte de esto es también aprender, ¿verdad? A cada uno va a ir aprendiendo muchas lecciones. Ustedes están empezando en el proceso de adopción de factura electrónica, entonces todavía hay cosas que la gente no sabe, ¿verdad? Hay muchos proveedores que pueden salir y decir, yo te doy esto y yo te doy aquello, pero no necesariamente cumpla con lo que se requiere. Entonces sí es muy importante tener claro eso. Y que hay estándares de seguridad para cubrir la factura. Y sí, también hay personas viendo de qué manera lo hacen de forma incorrecta, pero en realidad eso no debería pasar. Por eso se pasa todo un proceso y se tiene un sistema de seguridad, en el caso nuestro, bastante robusto para poder cubrir a nuestros clientes, porque como les mencionaba anteriormente, por ahí se transacciona mucha información, sus clientes, cuánto generan ustedes de ventas, mucha data personal, que es casi como el teléfono, ¿verdad? Que le tocan a uno el WhatsApp y usted obtiene mucha información, pues así importante es también tomar serio el asunto de factura electrónica y tomar un proveedor, como en el caso de Panafacturas, que les va a brindar todo ese apoyo y con la experiencia que tenemos, ¿verdad? Que eso es muy importante. Buenas tardes, otra consultita. Si yo soy una pequeña empresa, entonces una universidad me solicita un ejemplo, 200 carnet, pero al momento de hacerlo ellos me piden una factura electrónica. Más sin embargo, le digo que no, aún no opto el sistema, entonces, porque ellos lo necesitan, un ejemplo, para el tema del Estado, eso sería un cliente que perdería por el hecho de que aún no he optado por ese sistema. Así es, si se trata de una universidad pública, pues sí tendrías el inconveniente de que perderías el cliente porque si la universidad es estatal, entra dentro de las que sus proveedores pues tienen que ya estar en el sistema de facturación electrónica, si no, no pudieras contratar con ellos. Eso es parte, aunado a lo que está diciendo el señor Javier, eso es parte del ejemplo que yo les comentaba de lo que empezó a pasar, ¿verdad? Hay empresas que están obligadas, como el caso que nos están exponiendo, hay otros que no están obligados, que están de forma voluntaria, pero esto es un tema también de negocio, ¿verdad? O sea, yo necesito vender esos carnets y para poder hacer eso, bueno, tengo que ya dar el brinco. Entonces acá reitero el llamado a que vayan optando la factura electrónica, se van a ir adaptando rápido, es un proceso de adaptación que pasan en todos los países. Lo que a ustedes les está pasando, lo vimos en Costa Rica, lo vimos en Guatemala, lo vimos en Dominicana, que también estamos, y en Panamá, por supuesto. Pero la mejor recomendación es tómense en el tiempo, háganlo porque lo van a tener que hacer y no pierdan clientes. Nosotros les podemos ayudar en todo el proceso. Tenemos, como les mencionaba, capacitaciones, hay planes con los que pueden ir empezando y ir adoptando la factura con tiempo porque al final lo van a hacer, ¿verdad? Entonces la idea es que vayan lo más preparados posibles y que aprovechen este espacio donde todavía no ha salido la obligatoriedad. Si mal no recuerdo, el director iba en su momento a dar un anunciado, ¿verdad? Ahora en diciembre, de cómo iban a ser las próximas obligatoriedades que se han venido pues retrasando, pero eso no va a llevar mucho tiempo. Entonces, lo que yo recomendaría es que vayan ingresando y no pierdan los clientes, porque al final eso va a pasar. Muchos ya van a ver cómo más adelante la gente va a llegar y les va a decir, ¿tiene factura electrónica? Ah, bueno, no puedo. Y se va a ir, porque esa es la realidad. Y así sucesivamente va a ir ingresando todo el sector a la parte de facturación electrónica. Es un avance, es un cambio bastante importante para el país y hay que verlo como tal. Gracias. Creo que también hay preguntas en el chat. No sé si hay tiempo para contestar o igual esto va a quedar grabado y la gente lo puede ver en YouTube. Nosotros podríamos, porque veo bastantes consultas, y nosotros podríamos, si nos las envían, se las podemos responder. No sé si Si quiere habrá, anota y para que, no sé, su email o su claro, teléfono claro, para entonces que la persona lo anote y así le puede escribir directamente. claro. Nosotros podríamos contestarles las consultas con mucho gusto.
De igual manera, si nos pueden compartir correos o que les enviemos información, Ajá, aquí lo podríamos está hacer también. Vietma Quiñones, que quiere preguntar. Sí, buenas, Sí, buenas noches. Si quería el, saber qué tiempo demora la implementación del uso de la factura. ¿Qué O sea, es tiempo inmediato, pero uno le instala todo de una vez y si se puede conectar junto con el programa de Pistrich. Ok, perdón, es que no lo escuché. El tiempo de implementación y tiene 6, me dijo, ¿verdad? Escucha, Ahora sí. se congeló. sí, Escucha. sí, te escuchamos. Sí, ella mencionó como un sistema ERP, no sé cuál fue el que mencionó al final, pero El sí lleva 6. sí se Ajá. puede hacer. Sí. Ajá, sí, correcto. Ok, bueno, el proceso realmente el proceso es, bueno, hay que hacerlo en la parte de la firma electrónica si no se tiene, que de hecho vi que en este momento hay un problema con la parte de firma electrónica en la dirección general, que lo tienen, ahorita está en un mantenimiento el día de mañana y pasado mañana, que eso también es un tema, ¿verdad? Sí, es parte de lo que hay que hacer con tiempo, porque están durando mucho en dar las firmas electrónicas, porque ya esto se está saturando. Entonces, ¿verdad? Esto es un llamado más a la conciencia de lo que presencialmente, en mi caso, yo viví y lo vi, ¿verdad? Yo vi a la cara de desesperación de la gente porque ya no tenían tiempo y no tenían tiempo de hacer sus procesos y eso pues genera mucho estrés tanto para los proveedores, ¿verdad? Para poderles dar el servicio como es, pero también para el cliente, que es lo más importante. Entonces, volviendo al tema, bueno, hay que hacer todo el trámite si no tengo lo de la firma. En el caso nuestro se escoge con un asesor, conversamos qué es lo que se necesita, se escoge el plan que más se adapte, que sea pospago, que sea prepago, que lo quiero un año, que quiero pagar por mes. Hay diferentes modalidades. Y hacemos integraciones, por supuesto. Tenemos una integración con el Sage, tenemos con QuickBooks, tenemos con Softland, tenemos con diferentes ERPs, pero en el caso de Sage, sí lo tenemos. Nosotros la desarrollamos para nuestros clientes. Realmente el servicio que brindamos es más que todo la conexión, no es costoso porque lo desarrollamos nosotros. Nosotros, aparte de ser una empresa de facturación electrónica, también ayudamos en la parte de desarrollo. Tenemos muchos desarrolladores de amplia experiencia, con maestrías, con licenciaturas, con diferentes cursos, completamente capacitados. Entonces nosotros desarrollamos los principales que sabíamos que el panameño utiliza para que tuviese un acceso barato, porque he sabido que han cobrado exageraciones en algunos sistemas que realmente no debería de hacer. En nuestro caso, la experiencia, el tamaño, somos los líderes. Nosotros tenemos más de 150.000 clientes a nivel regional y eso nos permite poder brindar precios razonables, sabiendo lo que realmente el cliente tiene que pagar y que puedan insertarse de forma exitosa al sistema sin que sea tan costoso, porque en realidad no debería de ser costoso. Entonces, sí, efectivamente tenemos Sage y el proceso de implementación realmente es corto mientras se cumplen los pasos. Se podría hablar que un conector de un Sage puede durar una semana, lo más. Claro, ya habría que ver qué tipo de ERPs. Hay muchos ERPs distintos, hay Oracle, hay SAPs, ¿verdad? Hay otro tipo de ERPs que tal vez es un poco más complejo, pero mucho depende también de la capacidad que tenga el cliente para poder ir haciendo el proceso de implementación junto a nosotros y eso puede reducir tiempos. Pero en caso de conectores como QuickBooks, como Soho, inclusive Soho tenemos, Soho Books, QuickBooks, Soho, Sage, ya nosotros los tenemos y la implementación es sumamente rápida y no es costoso. De hecho, tenemos en este momento una promoción donde no estamos cobrando la integración. O sea, si utilizan Sage, podemos hacer la integración y se las damos gratuita. ¿Alguien más? Nelva. Sí, Rosita, más que una pregunta es como un comentario para nosotros los profesionales liberales, que pues hay muchos colegas que por el hecho de que no está reglamentado o que no es ley, yo no voy a utilizar el facturador gratuito
y les ha tocado, y ya hay ejemplos, que lo dijo aquí Flor, de que dan el servicio y le dicen, ah, pero si no me das la factura electrónica, entonces no te puedo pagar o ya estamos en problema. Entonces vale la pena perder un ingreso solo por el hecho de que, ah, como no está en la ley, no estoy obligado. Entonces vas a explicarle al proveedor que la ley no me obliga y el proveedor le dice, pero es que ya todo el mundo me factura electrónicamente y el único que no me factura electrónico eres tú, así que o te cambias o busco a otro. Entonces tenemos que ir analizando que al final eso es lo que viene, la facturación para todo el mundo. Así es, y apoyando lo que dice la señora Melba, que me parece muy atinado, realmente así es, esto va a pasar. Em, Parte de lo que nosotros hacemos es tratar de darles un proceso lo más sencillo, ¿verdad? Si un servicio es obligatorio, no es porque la gente lo quiera adquirir y eso lo tenemos todos clarísimo, ¿verdad? No, por algo es obligatorio. Pero también podemos hacer de lado hacer nuestra parte, nuestro lado, ¿verdad? Y en el caso nuestro, como les decía, hemos tratado en este caso, ayudar a los clientes. Nosotros tramitamos las firmas electrónicas sin costo alguno, solo el costo que tiene la firma. O sea, pero tenemos una persona que va, le hace el trámite, se lo retira, o sea, les ayudamos en esos procesos. La idea es que sea lo más fácil para ustedes y tratamos de agilizar lo más que podamos al punto de que hacemos, inclusive tenemos personal para que pueda hacer ese proceso y que el cliente pues pase la parte de inserción de una manera más natural y no tan traumática, ¿verdad? Como puede pasar cuando ajustamos mucho el tiempo. Entonces, lo que les quería para cerrar es comentarles eso. Tenemos promoción de que no hay costo de integración para los conectores que tenemos, Soho Books, QuickBooks Online, Sage, Softline y conector también. Y la firma no la estamos cobrando el trámite. Nosotros se los hacemos, nada más lo que cuesta la firma, y después de ahí les acompañamos hasta que ustedes queden activos, si lo van a utilizar desde la web o desde la app, que recordemos que las impresoras no se necesitan. Ahora, si yo necesito imprimir, claro, podemos conectar, hacerlo de forma electrónica y la impresora me va a servir para imprimir, ¿verdad? Porque en realidad la factura electrónica es ese cambio. Entonces, eso ya no es necesario, no es necesario. Inclusive, más adelante van a ver como al principio la gente pide la factura, pero va a haber un momento donde la gente ya solo le va a decir pándemela por correo. Ya se ajustaron al proceso, pero vamos a ir paso a paso, ya eso lo van a ir viendo más adelante. Pero son los pasos como normales, ¿verdad? De los países que ya hemos pasado por este proceso, que uno de los más de experiencia que hay en la parte de facturación en México, por ejemplo, pero ya Costa Rica pues pasó de esa manera. Entonces, aprovechen no pagar firma, aprovechen hacer integración, aprovechen sus clientes porque esto va a pasar. Y con mucho gusto les damos inclusive capacitaciones gratuitas, que todo va en un marco de responsabilidad social que tenemos en la empresa, porque sabemos todo lo que puede estar pasando en este momento, porque ya lo vivimos. Muchas gracias. Y bueno, creo que no hay más preguntas y la verdad muy agradecida, ¿verdad? Por este apoyo, ¿verdad? Y siempre estamos a la orden, ¿verdad? De tener esa alianza, de poder capacitar a todo el mundo, ¿verdad? No solamente los socios de Acontaba, aquí está también, ¿verdad? Lo que son miembros de INSPAD, que está el licenciado y mi persona también somos del INSPAD, ¿verdad? Estamos también, invitamos a todo el público en general. Tenemos más de 250 personas inscritas, pero usted sabe, ¿no? ¿Verdad? Cuando yo le escribo buscando los días que, oye, ya estamos conectados, y que, era hoy, pero igual esto queda grabado, así que, es más, voy a desconectarme, ¿no? ¿Verdad? Para que no quede grabado esto. Pero bueno, muchas gracias, licenciada, muchas gracias a Panafactura, gracias a todos los que se quedaron hasta el último momento, y siempre a la orden, cualquier cosa, estamos, y esto va a estar en YouTube, así que apenas que tengo el video, lo voy a subir, ¿ok? ¿Algo más? Si no, chao, chao. Muchas gracias. Ok, buenas noches, Saludos. bendiciones, Mucho bye gusto, bye. hasta luego. Ah. Hasta luego, muchas gracias.